¿Y a ti? ¿Te ha pasado? Sur de la Ciudad de México, aproximadamente la década de los 70. Viajas por el rumbo de Topilejo hacia Xochimilco. Te deslizas en tu bicicleta camino abajo a toda velocidad por la inclinada carretera, cuando de repente te encuentras con La Llorona de Topilejo. Este suceso me lo platicó mi abuelo. Cuando él era joven se dedicaba como pasión, como deporte y como oficio a las bicicletas. Él y su mejor amigo, a quien por cierto lo apodaban el Novedades, entrenaban arduamente, pues eran ciclistas profesionales. Además, trabajaban en un taller en el cual fabricaban piezas metálicas también para bicicletas. En esa época, ellos vivían en Xochimilco, pero el taller donde trabajaban se ubicaba en Topilejo, delegación de Tlalpan. Como él tenía que mantener a su pequeña familia, es decir, a mi abuela y a mi madre, a menudo se quedaba trabajando tiempo extra y volvía a casa bastante tarde. Una de esas ocasiones, precisamente en la víspera de Día de Reyes, le tocó regresar solo, ya muy entrada a la noche, obviamente a bordo de su inseparable medio de transporte. En esa época, los poblados de Xochimilco y de Tlalpan tenían pocos habitantes y había poquísimos automóviles. De hecho, me cuenta que había momentos en los cuales las carreteras quedaban totalmente vacías. Mi abuelo iba pedaleando velozmente a un lado del bosque de Nativitas, un lugar muy conocido porque actualmente ahí hay un tianguis de plantas y uno de los embarcaderos más emblemáticos y turísticos que hay en esta delegación. Iba totalmente solo, tranquilo, pues no era la primera vez que hacía ese recorrido a altas horas de la noche. Al lado derecho de la carretera está el bosque y al lado izquierdo solo había unas cuantas casas, una gasolinera, los restaurantes y después unas milpas. No era la única ruta, de hecho eran dos carreteras, ambas de doble circulación que conectaban al centro de Xochimilco con el pueblo de Tulyehualco. Sin embargo, el otro camino, que era llamado Carretera Vieja, tenía que atravesar por en medio del bosque, el cual en esa época era bastante frondoso y oscuro, de manera que él iba por la ruta más segura. Pasando un tramo, justamente donde iniciaba el bosque y que ahora es llamado Madreselva, él empezó a escuchar el ruido de unos taconazos, es decir, alguien que corría detrás de él con zapatillas de mujer, pero el ruido que hacía era notablemente fuerte y rápido. Él dejó que la bicicleta avanzara por la inercia, dejando de pedalear para poder oír mejor, y efectivamente, era el ruido de alguien que iba corriendo detrás suyo. Eso le pareció algo raro. Volteó discretamente aprovechando el tramo recto, pero no pudo ver a nadie. Entonces se internó en la parte más oscura al lado del bosque y las pisadas se escucharon aún más fuertes, como si estuvieran más cerca. Volvió a voltear y esta vez sí que pudo verlo. Aquel que hacía ese ruido de alguien corriendo con zapatillas era un perro. Sí, un enorme perro con grandes y brillantes ojos y cuyo hocico parecía reír burlonamente. Casi caí de su bici debido a la impresión, pero al ver que esa cosa se acercaba tan rápido, hizo que se sobrepusiera al susto y al desconcierto y trató de acelerar lo más que pudo. Sin embargo, los pasos seguían escuchándose atrás de él. Entonces llegó a la gasolinera, la cual se encontraba iluminada a diferencia del bosque. Eso le dio ánimos para voltear nuevamente, pero ya no había nada ni nadie siguiéndolo. Salió de la zona de restaurantes e ingresó al área de las milpas, y otra vez, ahí iba ese horrible y extraño perro siguiéndolo en medio de la soledad y la oscuridad. Así tuvo que seguir durante casi 2 kilómetros más hasta que finalmente pudo llegar al siguiente pueblo, el cual estaba iluminado y era ahí donde él vivía. Mi abuelo cree que se trataba de un nahual. Si alguien no lo sabe, permítanme comentarles que de acuerdo con la tradición, un nahual es una persona que tiene algún poder para convertirse en animal. Según lo que explica mi abuelo, esos seres se transforman en animales para hacer daño. Por esta razón fue que él quería alejarse lo más posible de esa criatura extraña. Llegó a la casa bastante agitado y algo nervioso. Mientras cenaba, le platicó a mi abuela lo que le había ocurrido,
y ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor sería que ya no volviese a llegar tan tarde. En lo subsiguiente sí trató de hacerlo. Sin embargo, la demanda de las piezas que ellos fabricaban iba en aumento, así que hubo otro día en que tendrían que quedarse a trabajar hasta muy tarde. Mi abuelo le explicó al dueño del taller que él prefería no quedarse muy noche, pues recién había tenido un incidente. Por su parte, su amigo Novedades dijo que él sí podría seguir tiempo extra, pero casi le rogó al dueño del taller que le permitiera quedarse ahí, pues por ningún motivo quería pasar por cierta zona cuando ya estuviera oscuro. Mi abuelo ya le había contado a su amigo acerca del espantoso evento que recientemente le había ocurrido y le preguntó si esa era la razón de su temor. Novedades contestó que sí, pero que a él mismo le acababa de pasar algo mucho peor. Una de esas noches, a la salida del trabajo, fue a visitar a una novia que tenía en el pueblo. Por esa causa le había tocado regresar solo, y cuando ya había caído la noche, de hecho, ya pasaban de las 10, cuando tuvo que empezar su camino de regreso. La carretera que va de Topilejo a San Francisco Tlalnepantla, hasta la fecha, es bastante solitaria. Imagínense cómo habría sido en ese entonces. Un camino de montaña, lleno de curvas, el cerro boscoso por un lado y por el otro, un enorme despeñadero. El único ruido que se escuchaba era el canto de los grillos, el zumbido del aire y la bicicleta deslizándose ligeramente. Podría decirse que incluso él estaba disfrutando el recorrido, pues según cuenta podía ver a lo lejos las luces de la ciudad, sentía el viento en su rostro, había un agradable aroma a pinos y a hierba, y todo eso lo hacía sentir muy bien. Pasaba sin problema una curva tras otra, cuando de repente le pareció escuchar el aullido de un perro, un aullido muy fuerte y prolongado. Sintió cómo los cabellos de su nuca se erizaban, pero a pesar de que se le hizo raro ya que no había casa cerca, trató de no darle importancia. Una nueva curva capturó su atención y al terminar, otra vez escuchó ese aullido, pero ahora distinguió con más claridad que no se trataba de ningún perro. Era más que evidente que se trataba de una persona, quizás una mujer que lloraba a gritos, muy fuerte, demasiado fuerte. Él titubeó, quiso frenar, pero a la vez pensó que lo más conveniente era alejarse rápidamente de ahí. Empezaba a ascender por una curva muy pronunciada. De hecho, a esa zona le llaman o le llamaban en aquel entonces el caracol de Topilejo, y entonces la vio. Era una mujer que iba avanzando rápidamente en sentido contrario a él, pero más que caminar, parecía ir flotando. Su vestido blanco y largo no tocaba el piso, y una vez más lanzó su lastimero alarido prácticamente delante de él. Lo siguiente que recuerda es el frío de la madrugada y un fuerte dolor en todo el lado izquierdo de su cuerpo. A causa del susto que pasó, había caído desmayado. Para su fortuna, como ya he dicho anteriormente, este era un camino muy poco transitado, lo cual evitó que el accidente pasara a mayores. Lo que sí cambió es que a partir de entonces no volvió a quedarse tan tarde ni solo por aquellos rumbos, y en todo caso prefería quedarse a dormir en el incómodo taller que salir nuevamente a la carretera. ¿Y a ti te ha pasado? Si tienes alguna anécdota de algún suceso extraño o paranormal, por favor cuéntanosla. Queremos compartir contigo tu miedo.